nunca ha dejado de trabajar. Él está obrando en nosotros, Él está obrando en nuestra familia, en el mundo Dios está obrando. Amén. Vamos a recibir la palabra del Señor, hermanos. Dios le ha dado la oportunidad a mi hermano Marvin ahora, el privilegio de ser el portador de la palabra y que Dios nos hable por medio de su palabra. Amén. Ahí en El Salvador un pastor comentaba de que fue invitado a predicar a una iglesia donde hay mayordomos o amos de llave, como usted conozca, ¿verdad? Como se le llame, pero encargado de las llaves. Y él tenía algo, dice que este amo de llaves tenía un horario que le daba al pastor para a qué horas terminar el culto. Y si se pasaba de la hora, él sonaba las llaves. O sea, cuando sonaba las llaves era porque ya era hora de irse. Entonces, le dijo, al sonar las llaves, hermano, tiene que terminar porque no nos quedamos encerrados. No es el caso esta noche, hermano. Esta noche tenemos libre, hermanos, para poder adorar el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar con ustedes esta noche, hermanos. Cada reunión, hermanos, que tenemos es motivo para alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Esperemos, hermanos, que busquemos el nombre del Señor esta noche y que el Señor sea glorificado, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, por el privilegio y al pastor por la confianza, ¿verdad?, que nos da de poder exponer la palabra del Señor. Y vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a ir a Primera de Corintios 4, vamos a estar viendo esta noche. Primera de Corintios 4. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen un amén. Vamos a estar leyendo 2 versículos del capítulo 4. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Orémosle al Señor, hermano. Padre que estás en los cielos, gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia, Padre, es para siempre, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestra vida y lo que seguirás haciendo, Padre. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, estar en este lugar para poder alabar tu nombre, Señor. Glorificarte, Padre. Te hemos alabado, hemos tenido un tiempo, Padre, de alabanza, Señor, en el cual, Padre, hemos expresado, Padre, nuestra gratitud hacia ti, Padre. Ahora, Señor, los disponemos a escuchar tu palabra, Señor, esperando, Padre, que seas tú, Señor, hablando de nuestras vidas, Padre, que tú llenes nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, Padre, para que podamos salir aquí, Señor, edificados, Padre, y consolados de este lugar, Señor. Obra poderosamente, Señor, y que seas tú, Padre, dándolo, Señor, esta palabra que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús toma el control, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, los encontramos en un pasaje, hermano, en el cual la carta esta carta que escribe el apóstol Pablo, él empieza a exhortar a la iglesia de los Corintios y empieza a darle una serie de consejos de las cuales pues uno tiene que, empieza él a exhortarlos por algunas cosas que estaban sucediendo en esta iglesia. Y él empieza a decirles desde el versículo 1 cómo tiene que comportarse o cómo tiene que ser conforme a Cristo Jesús. Y llega al capítulo 3 y empieza a hablar de que debemos ser colaboradores de Dios. Ahora, en este capítulo 4, hermanos, Pablo comienza a decir, y comienza el versículo 4, empieza a comentar dos cosas que son muy importantes. Y comienza el versículo y dice: así pues, téngannos los hombres como siervos de Cristo. Y Pablo comienza a explicar esto, que los hombres tienen que tenerlos a ellos como servidores de Cristo. Así, de esta manera. Y dice también que también tienen que tenerlos como administradores de los misterios de Dios. Son dos puntos muy importantes por las cuales el apóstol Pablo se enfoca en esta carta.
pero nosotros vamos a enfocar solo en uno hoy. No en el primero, sino que en el segundo. Administradores de los misterios de Dios. Ahí nos vamos a enfocar. Algo que podemos ver en este pasaje, hermanos, es que está en plural. Y eso significa que todos somos parte de este privilegio que Dios ha dado a su iglesia. A cada uno de nosotros. Administradores de los misterios de Dios. O sea, cada uno somos llamados a ser administradores. Otra cosa que resalta aquí el apóstol Pablo es de que cada administrador tiene que ser hallado fiel. Miren la importancia que tiene de ser fiel, hermano. Una persona fiel es confiable. En el trabajo, en donde quiera, una persona fiel es confiable. Se le puede otorgar cualquier cosa y él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es una persona fiel. Una persona en la cual se puede confiar. Entonces, Dios ha confiado este ministerio a su iglesia. Alguno podría decir, no, pero aquí se está refiriendo solo al pastor, o solo al anciano, o solo a los líderes, o a los supervisores. No, es a toda la iglesia. Es a toda la iglesia. Tenemos que ser, hermanos, administradores de la palabra del Señor y tenemos que ser hallados fiel. Porque el Señor va a estar checando nuestro trabajo, ¿verdad? Y tenemos que ser fieles a la hora de ejercer o desempeñar el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y en la Biblia, hermano, encontramos dos paquetes de misterio. Uno tiene que ver con el pueblo de Israel, con el reino de Dios, y el otro tiene que ver con la iglesia. Y es lo que vamos a ver ahora. Tiene que ver con la iglesia. Y mire, si vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a leer el versículo 10 y 11 de Mateo 13. Mateo 13, 10 y 11. Dice, entonces acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, podemos ver acá un paquete de misterios que tiene que ver con el pueblo de Israel, y vamos a ver otro paquete que tiene que ver con la iglesia, o sea, con nosotros. Y eso lo vamos a ver, vamos a ir a... Dice, si buscamos la definición de misterio, hermano, si vamos a la Biblia, misterio significa algo oculto. En el diccionario normal, significa algo oculto, algo que no se puede descubrir, algo misterioso, algo místico. Eso significa en el diccionario normal. Pero si vamos a la Biblia, hermanos, misterio, hermanos, significa que ha estado oculto, pero que ahora ha sido revelado a nosotros. Eso significa. Entonces, si vamos a Colosenses, hermanos, para que veamos a la luz de la palabra, hermanos, que esto estaba anteriormente oculto, pero ahora ha sido revelado. Colosenses 1. Uno 26 vamos a estar leyendo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Y quiénes son los santos, hermanos? Todos los que hemos sido santificados con la sangre de Cristo Jesús. Esos son los santos. Ahora, ¿qué quiere decir? Nosotros, los creyentes, somos los que hemos sido santificados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, para nosotros se nos ha sido revelado, se nos ha sido confiado este ministerio. Administrar este ministerio del Señor. Mire, veamos Romanos. Romanos 16, 25 y 26. Romanos 16, hermanos,
25 y 26. Dice, y al que puede confiaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado ahora, y que por las sagradas escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. En pocas palabras, hermanos, este misterio que estuvo oculto en tiempos eternos, ahora ha sido revelado. Ahora ha sido revelado este misterio. Y ahora Dios los ha confiado, hermanos. Dios no los puede confiar algo que no conocemos. No los puede confiar algo de lo que no sabemos. Dios nos ha confiado, hermanos, algo de que sí lo sabemos y de que sí tenemos que estar dispuestos, hermanos, a poder llevar a cabo o a poder cumplir así el mandamiento del Señor. Entonces, es importante, hermanos, entender, hermanos, que el Señor está llamándonos para que podamos servirle a Él. Para que podamos servirle a Él. Y vamos a ir, hermanos, a ver el primer misterio. Vamos a ver quizás solo uno, porque el tiempo no nos va a dar, porque si lo ponemos a ver todo no vamos a terminar. Pero vamos a ver uno, hermanos, y es el misterio de la piedad. El primero que vamos a ver. Vamos a ir a 1 Timoteo. Primera de Timoteo 3:16. Vamos a estar leyendo. El misterio de la piedad. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Imagínense todo lo que tiene que ver este misterio, hermanos. Es todo lo que tiene que ver, pero lo vamos a enfocar, hermanos, en que Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesús es Dios. Lo que quiere decir, hermanos, este misterio de la piedad es que Jesús es Dios. Entonces, usted me puede decir por qué Dios, si quien se manifestó en carne fue Cristo Jesús. Pero Jesús es Dios. Jesús se manifestó en carne, por lo tanto, dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne. Entonces, podemos ver a luz de la palabra, hermanos, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora, vamos a ir a unos pasajes de la Biblia, hermanos, que los muestran de que verdaderamente Jesús es Dios. Nosotros tenemos que creerlo, hermanos, nosotros. Tenemos que tomarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, de tomar en cuenta, hermanos, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Vamos a ir al libro de Juan, mire. Libro de Juan 8. El propósito de Juan, hermanos, es presentar a Cristo Jesús como Dios. O sea, Juan está revelando de que Jesús es Dios. Y ese es el propósito de la carta de Juan. Revelar que Jesús es Dios. Por eso es que Juan comienza en su pasaje que Jesús era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De esta manera comienza Juan en su carta indicando de que Jesús es Dios. El 8, miren, capítulo 8. 8:58 vamos a leer. 8:58 y 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué quisieron apedrearle? Porque, hermanos, vemos una palabra acá muy interesante. Cuando los judíos escucharon esta palabra, ellos quisieron apedrearle. Cuando Jesús dijo, yo soy, ellos se conectaron con el Éxodo. Si ustedes se recuerdan, cuando Moisés estaba en la zarza y Moisés tenía que ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le pregunta a Dios y le dice que
con qué nombre se iba a dar a conocer él. O sea, si el pueblo me preguntaba a mí, dijo Moisés, ¿quién me envía o en qué nombre voy? Dios le dijo, diles que vas en nombre del gran yo soy. Entonces, esa frase, hermano, cuando ellos escucharon esa frase, dijeron, para un judío, hermano, que alguien dijera esta palabra, era blasfemia, hermano. Era algo terrible, pero Jesús estaba declarando Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Vamos a otro pasaje, miren. Ahí mismo, en el 10. ...30 y 33 del 10. Dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La idea, hermanos, es de que Jesús es Dios. Y podemos ver a luz de la palabra, hermanos, de que Jesús es Dios. Lo podemos ver, hermanos. La Biblia habla, hermanos, de que Jesús es Dios. Es Dios. Y tenemos que creer que Jesús es Dios. Tenemos que creerlo en nuestro corazón que Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Y qué pasa con el amigo? Si el amigo no reconoce de que Jesús es Dios, si no reconoce de que el único Salvador es Cristo Jesús, él no va a poder entrar al cielo. Tiene que reconocer de que Jesús es Dios para poder entrar al cielo. Es una verdad que no la podemos ocultar, hermano. Es una verdad que no se puede discutir. El pasaje lo dice. Indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Jesús es Dios. Y eso tenemos que creerlo nosotros, hermano. De que Jesús es Dios. No puede haber una discusión acerca de esto. Porque la Biblia está diciendo que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero, ¿qué pasa con el creyente? Con el cristiano. ¿Qué pasa con nosotros? Al no reconocer a Cristo Jesús como nuestro Dios. Al no conocer a Jesús como Dios. ¿Saben lo que va a pasar? Que no le vamos a respetar. Y no lo vamos a ver como realmente es. Como el Dios que es. Hay muchos cristianos, hermanos, de que confiesan a Jesús, hablan de Jesús, pero no lo ven como verdaderamente es, como el Dios, como el Dios. Por eso que vemos muchos cristianos hoy, un pie adentro y un pie afuera, obediencia media. Y obediencia media, hermanos, al final es desobediencia. Pero ¿por qué pasa esto? Es porque no hemos tomado esta verdad en nuestra vida. No hemos tomado esta verdad para nosotros. No hemos tomado esta verdad. No reconocemos de que Jesús es Dios. Entonces, al no reconocer que Jesús es Dios, no vamos a dar el todo por el todo. Si no reconocemos que Jesús es Dios, cualquier cosita nos va a desviar. Una pequeña cosa nos va a hacer caer, nos va a hacer tropezar. Porque no hemos puesto la mirada en el Dios que es Jesús. No hemos puesto la mirada en Él. Y es por eso, hermano, es que no vamos a estar dispuestos a ir más allá por Cristo Jesús. Porque no hemos tomado esa verdad en nuestro corazón, en nuestra vida. Tal vez lo podemos decir de que Jesús es Dios, pero con nuestra vida estamos diciendo lo contrario. Decimos lo contrario. Para todo hay excusa, hermano. O que va a llover, que va a nevar, que va a estar frío, está caliente. Para todo tenemos una excusa. ¿Pero por qué? Porque no hemos tomado la verdad en nuestro corazón, en nuestra vida, de que Jesús es Dios. No lo vemos con esa realidad, hermanos, de que Jesús es Dios. No lo vemos. Si ustedes también han escuchado el libro de los mártires, o cómo murieron los mártires en aquel tiempo, uno puede notar las muertes que ellos tuvieron. Estos hombres, hermanos, algunos murieron decapitados, algunos otros crucificados, algunos otros que fueron hervidos en aceite.
otros apedreados, otros de diferentes maneras. Usted puede encontrar otros comidos por las bestias salvajes. Jugaban con ellos. Y uno se pregunta, ¿cómo estos hombres llegaron a dar su vida por Cristo Jesús? Uno se pregunta eso. Bueno, yo me pregunto eso. ¿Cómo estas personas, cómo estos hombres del Señor llegaron a dar su vida, oigan bien, su vida por Jesús? La idea, hermano, la idea es que ellos reconocieron de que Jesús es Dios. Que al que servían era Dios. Al que seguían era Dios. Un dolor de cabeza nos mantiene, hermano, en la casa para no venir a la iglesia. Viene cansado del trabajo y no quiere tomar fuerzas para ir a la iglesia. Una pequeña cosa, hermano. Y estos hombres dieron su vida, hermano. Dieron su vida porque ellos habían arraigado esa verdad en su corazón y en su vida. De que quien los había llamado era Cristo Jesús. Que quien los había llamado era el verdadero Dios. Esa verdad, hermano, tenemos que arraigarla en nuestra vida nosotros. Y una vez arraigando esta idea en nosotros, en nuestra vida, hermanos, vamos a poder ver a Dios, a Jesús como Dios. Lo vamos a respetar, lo vamos a seguir, vamos a decirle al Señor, vamos a estar dispuestos a decirle, vamos a ir contigo hasta el final. Hasta el final. Pero lamentablemente, hermano, hay muchas cosas que nos detienen para poder servir al Señor. Muchas cosas que nos estorban, que los tenemos ahí, que no queremos soltar. Para poder servir al Señor de corazón. Hay muchos que sirven al Señor por compromiso. Ay, me toca servir, voy a ir. Hay que servir al Señor por amor, hermanos. Es por amor que se sirve al Señor. Es por amor. ¿Por qué? Por cómo éramos nosotros. Vea su vida como era antes usted y véase ahora cómo es ahora. Recuerde de dónde lo sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Quién éramos nosotros antes de venir al pie del Señor? Entonces, por ese agradecimiento de dónde nos sacó el Señor, es que tenemos que servirle a Él. No por compromiso, sino por amor. Cuando uno sirve por amor, hermano, uno está dispuesto a estar allí. No importa dónde lo pongan, dónde lo dejen, qué le pongan a hacer. Porque no está sirviendo a la persona que lo puso, al encargado que lo puso, sino que está sirviendo porque es para Dios que servimos nosotros. Pero eso lo hace, hermanos, cuando reconocemos que Jesús es Dios y cuando reconocemos de que verdaderamente el amor que tenemos por Cristo Jesús es que nos lleva a poder accionar de esta manera, a poder andar de esta manera. Solo el Señor puede obrar en nuestra vida, hermano. Solo el Señor, para que podamos reconocer esta gran verdad. Esta gran verdad, hermanos. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Si ustedes notan, los discípulos, hermanos, los discípulos le dejaron todo por Él. Dejaron todo por Cristo Jesús. Veamos, miren, vamos a Mateo, hermano. Mateo 19. Vamos a leer un par de versículos de Mateo. Mateo 19, 27 en adelante. Dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se manifieste en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán primeros, muchos serán postreros, y postreros serán primeros. Escucha esta gran verdad, hermanos.
Los discípulos, hermanos, habían dejado todo por Cristo Jesús. Si notamos, hermanos, si vemos la vida de los discípulos, algunos eran pescadores. Y podemos notar aquí en Mateo de que unos estaban pescando cuando Jesús llegó por ellos. Estaban trabajando, algunos remendaban sus redes. La profesión, hermanos, en este tiempo de pescador era muy importante, porque generaba mucho dinero. Porque los pescadores, hermanos, ellos traían el pez y lo distribuían a todo el país. Incluso lo transportaban afuera del país. Este trabajo, hermanos, de ser pescador era uno de los mejores que había en ese momento, en esos tiempos, y el más caro. Pero cuando ellos vieron que Jesús los estaba llamando, ellos dejaron eso. Dice que dejaron sus redes tiradas allí y le siguieron. ¿Por qué? Porque reconocieron quién los había llamado. Reconocieron quién estaba llamándonos. Al igual que vemos también que habían recaudadores de impuestos, también. Otro oficio bastante bueno dentro del trabajo secular, ¿verdad? No trabajo espiritual, porque él no era bueno hablando espiritualmente, pero secularmente era un trabajo, hermanos, en el cual antes no habían, hermanos, que mandan el recibo y a pagar, no, antes pasaba el recaudador de impuestos y digamos si su impuesto era pagar $15, él le ponía 20. Se quedaba con 5 y entregaba 15. Y así él hacía dinero. Por eso es que vemos aquí a Zaqueo, cuando Jesús llega a su casa y le dice que él, si alguien le ha quitado más, se lo devuelve cuadruplicado. Porque era el trabajo de ellos. Esa era la ganancia de ellos. Todos los discípulos no tomaron en cuenta esto, hermano. No tomaron en cuenta esto. Sino que ellos empezaron a seguir hacia Jesús y dejar todo por Jesús. Porque reconocieron que Jesús es Dios. Reconocieron que Jesús es Dios. Cuando reconocemos que Jesús es Dios, lo dejamos todo. No importa nada, hermanos. No importa nada cuando reconocemos que Jesús es Dios. Ponemos amor por el Señor. Y empezamos a caminar en amor. Empezamos a obrar por amor, por agradecimiento al Señor. Pero solo reconociendo esta gran verdad es que lo podemos hacer. Imagínense lo que ellos le preguntan a Jesús. Y los discípulos le preguntaron esto a Jesús porque ellos lo habían dejado todo. Cuando Jesús estaba hablando de esto, ellos le preguntan, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y entonces Jesús empieza a explicarles qué es lo que van a recibir por haber dejado todo. ¿Creen que no vale la pena, hermano, dejarlo todo por Jesús? Miren lo que dice el pasaje acá. Recibirá 100 veces, dice. Más. Solo por dejar a Cristo Jesús, ¿creen que no vale la pena? ¿O creen que no vale la pena, hermano? Pero lamentablemente no es así. La Biblia, este capítulo 19 termina, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hay muchos cristianos, hermanos, que tienen años en la iglesia, que serán últimos. Porque se han acomodado, se han establecido en un lugar y aquí me siento yo y aquí me voy a estar. Hay muchos cristianos así hoy en día, que no quieren avanzar, no quieren seguir adelante. Y los nuevos que están viniendo, vienen con el primer amor. Y vienen con fuego y vienen sirviendo al Señor por amor. He escuchado a algunos hermanos que dicen que sirvan los jóvenes, ellos tienen fuerzas. No, hermanos, somos llamados a servir al Señor. A servir al Señor. Pero muchos serán postreros, hermano. O sea, muchos serán últimos. Porque se han acomodado, están viviendo una vida a medias, a media. Que me meto y no me meto y están así. Por eso serán los últimos, hermano. Pero hay que reconocer, hermanos, esta gran verdad y avanzar en el camino del Señor. Si se le acabó la fuerza, hermano, tome fuerza. El Señor dice que da fuerzas a todo el que se la pida. Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. La vida cristiana es así, hermano. Siente que usted
está decayendo y está, levántese, tome fuerza en el Señor, póstrese ante el Señor, busque al Señor, en oración, en ayuno, en leer la Biblia, orar. Cosa que nos cuesta, hermanos, llegar al, anuncian ayuno, hermanos, y unos 3 vienen. Así no podemos buscar al Señor. Los hemos acomodado. Así estamos bien. No, hermano, no estamos bien. Tenemos que pensar en esta gran verdad, hermano. Pensar en esta gran verdad. Jesús es Dios. Y al verlo como Dios, hermano, nosotros vamos a actuar por amor a Él. Por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Tenemos que dejar esa comodidad, hermano. Tomar nueva fuerza y decir, Señor, aquí estoy donde tú me quieras enviar. A lo que tú quieras conmigo, aquí estoy. Estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a seguir adelante. Esas son nuestras palabras, hermano. Tenemos que hablar así, no acomodarnos para ser los primeros y recibir esta gran verdad que el Señor está diciendo acá. Es importante, hermanos, dejarlo todo por Jesús. Porque nuestra recompensa, hermano, es allá arriba. Es allá arriba la recompensa. Es allá arriba. En el trabajo, cuando algo está pasando, uno dice, no le tengo miedo a nada. A las alturas o algo de las alturas, ¿verdad? O del trabajo que estamos haciendo. Y le digo yo a mis compañeros, yo no le tengo miedo ni a la muerte. Y dice una compañera, yo sí le tengo miedo a la muerte. Pero hermano, la muerte nos acerca al Señor, hermano. Pero nadie quiere morir. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. Pero es importante, hermanos, es importante estar agarrado de la mano del Señor. Buscarle a Él, hermano. Esta iglesia, hermano, está abierta para el que quiera venir a buscar el rostro del Señor. Cualquier día, de lunes a domingo. Comuníquese con el pastor, hermano, pastor, yo quiero ir 1 hora a estar ahí en la iglesia. Se le viene a abrir, hermano. Hay varios que andan llave. Comité de apoyo viene rápido. O protocolo. Están rápido acá, hermano. Media hora los tienen aquí. Pero buscar el rostro del Señor, hermano, es muy importante. Es muy importante. O véngase temprano, hermanos, y ore una media hora aquí. Nadie le va a decir nada. Es importante que busquemos del Señor, hermano. Tenemos que dejar ya la comodidad y tenemos que ver verdaderamente que Jesús es Dios. Y tenemos que buscar a Dios como verdaderamente se tiene que buscar, hermano, por amor al Señor. A eso hemos sido llamados, a servir al Señor. Veamos otro ejemplo. Vamos a Filipenses, hermano. Filipenses capítulo 3, vamos a estar viendo. Vamos a leer un par de versículos ahí, hermanos. Vamos a leer del 3 en adelante. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, hermano, está diciendo en esta carta lo que él verdaderamente era antes de ser llamado por Dios, por Cristo Jesús. Antes de ser llamado, Pablo era una persona, hermano, irreprensible en cuanto a la ley humana. Era un hombre sin tacha alguna. Un hombre que tenía dinero,
Porque no cualquiera, hermanos, estudiaba en este tiempo. No cualquiera tenía un libro para poder estudiar. No cualquiera podía darse el lujo de ir a clases. No cualquiera. Mas sin embargo, Pablo, hermano, si ustedes ven lo que Pablo era y todo lo que tenía, no era cualquiera, hermano. No era cualquiera. Pero tuvo un encuentro con Jesucristo, hermano. Con Jesús. Tuvo un encuentro él. Y eso cambió su vida. Y ahora vean a Pablo, lo que dice Pablo. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos, que los detiene para servir al Señor? ¿Qué tenemos nosotros? Pablo dice acá, si ustedes tienen de qué gloriarse, yo más, dice Pablo. Yo tengo más de qué gloriarme. Era un hombre, hermanos, que tenía muchas cosas para decir. Y uno se queda bajito, hermano, a la par de él. Hablando en lo secular, ¿verdad? Uno se queda bajito a la par de Pablo, hermano. Ni estudiados somos. Hicimos tercer, cuarto grado, por ahí. Pero si ven Pablo, hermano, él no se gloría, dice que lo tiene por basura todo. Hermano, esta palabra basura en el griego es pesada, es fuerte esta palabra basura en el griego. Esta palabra basura. Pero así, estimado Pablo, todo lo que tenía, todo el dinero, la comodidad, los lujos que podía dar con una vida así, hermano. Pablo con esta vida le podía dar un lujo tremendo. Tremendo. Pero que lo estimado dice como pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo Jesús. Todo lo tiene por basura, todo lo tiene a un lado, lo ha hecho a un lado todo por amor a Cristo. Por lo que Jesús hizo por él. Pero él reconoció, hermanos, de que Jesús es Dios. Él reconoció esto. Por eso es que dice que por amor a Cristo dejó todo y empezó a seguirle. Ahora preguntémonos nosotros, hermanos, ¿qué tenemos nosotros de especial? ¿El carro? ¿La casa? ¿El trabajo? ¿Qué tenemos nosotros? Busquen su interior, hermano. Busquen su interior. ¿Qué tenemos nosotros que no nos deja servir al Señor por amor? Meditemos nuestra vida, hermano. Hagámoslo un autoexamen. ¿Qué tengo yo de más de importancia que Cristo Jesús? Y si no tiene nada, hermanos, entonces, ¿qué le estorba para servir al Señor? Para congregarse, para venir aquí a la iglesia, hermanos, a adorar al Señor. Adorar al Señor. ¿Qué los está estorbando? ¿Qué los quita esa motivación? ¿Qué es más precioso que venir a adorar al Señor, hermano? Preguntémonos, ¿qué es más valioso? ¿Qué puede ser más valioso? No hay nada, hermanos. Buscamos en nuestro interior y podemos empezar a buscar y no vamos a encontrar nada más importante que venir a alabar al Señor, que venir a servir al Señor. No lo vamos a encontrar. Pero cuando reconocemos que Jesús es Dios, dejamos todo por Él. Y servimos por amor, no por compromiso. La importancia, hermano, de tomar a Jesús como Dios. Y mira, vamos a ir a un último pasaje. Primero de Reyes. Hay una historia aquí en Reyes muy impactante, hermano. Creo que todos la conocen ya, todos han escuchado de ella. 18, Primero de Reyes 18. Dieciocho 39, hermano. Versículo 39. Dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es el Dios. Lo que estaba pasando aquí, hermanos, ustedes conocen la historia, es de que estaban los profetas de Baal y estaba Elías, solo Elías había quedado ya, y los 400 profetas de Baal, y empieza, y él dice, vamos a hacer algo. El Dios que responda, ese va a ser el Dios que va a reinar. Y ustedes conocen la historia, hicieron el altar y empezaron y les dio chance todavía a él, hagan ustedes primero. Y ustedes conocen la historia, hicieron el altar, pusieron el holocausto
y empezaron a clamar. Elías hasta se burlaba de ellos. Pero cuando le tocó el turno a Elías, hermano, y clamó el nombre de Dios, fuego descendió del cielo, hermano, y consumió todo. Entonces el pueblo de Israel reconoció que Jesús es Dios, o sea, que Jehová es Dios. Ellos reconocieron eso, hermano. ¿Puede usted decir Jesús es Dios? ¿Podemos decir con nuestra boca Jesús es Dios? Así como lo gritó el pueblo de Israel, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Podemos decir nosotros Jesús es Dios? Dígalo, Jesús es Dios. No tenga pena, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es importante, hermanos. Lo podemos gritar, hermanos, a voz de cuello, Jesús es Dios. Podemos saltar y decir Jesús es Dios con nuestra boca. Pero ¿qué es nuestra vida? ¿Podemos decir Jesús es Dios con nuestra vida? ¿Lo podemos decir? Busquemos en nuestro interior, hermanos, si podemos decir Jesús es Dios con nuestra vida. Sí lo podemos gritar y todo. Pero importante, hermanos, cómo tomar esta verdad en nuestra vida y decir Jesús es Dios con mi vida, con mi diario vivir. Y dejarlo todo por Cristo Jesús, hermano. Ya es tiempo, hermano, de que reconozcamos, de que despertemos, de que salgamos adelante. Ya es tiempo, hermano, de entregar nuestra vida a Jesús. Ya estamos en un tiempo, hermano, final ya. Y si no reconoce que Jesús es Dios, usted será uno de los últimos. Y no va a recibir una recompensa. Verdaderamente, hermanos, nosotros tenemos que reconocer, hermanos, de que Jesús es Dios. Todos deberíamos de reconocer eso. Y respetarlo como tal Él es. Como Jesús es Dios. Tenemos que respetarlo a Él y verlo y servirle a Él como tal es. Ya no jugar al cristianismo, hermano. Ya no es tiempo de jugar al cristianismo. Ya es tiempo de entregarlos al Señor por amor. Por amor. Yo quiero animarle, hermano, a que busquemos del Señor. Y verdaderamente, hermano, a la hora del llamado, todos deberíamos de pasar. Porque todos hemos descuidado, hermanos, a Cristo Jesús. Todos hemos descuidado la obra del Señor. Y cualquier cosa nos hace decaer. Ya es tiempo, hermanos, de que tomemos acción de orarle al Señor, de buscar al Señor, de servir al Señor. Ya es tiempo. Ya no es tiempo de estar cómodos.